ideas o de este entramado inicial que estamos planteando, se plantean esas preguntas: ¿qué es la educación? ¿Cómo es la sociedad? ¿Cómo en la sociedad se educa el hombre? ¿De qué forma la educación tiene que estar organizada para que realmente produzca un efecto beneficioso en el comportamiento? ¿Por qué se produjo la aparición de las ciencias que preparan al hombre para educar a los demás? Entonces, vean, yo creo que en esto que hemos iniciado a conversar y vamos a empezar a revisar y todo lo demás, vamos a ir como encontrándole sentido que es la educación. Entonces ustedes tienen que estar atentos y a seguir en la pista cómo en un determinado momento ustedes pueden tener un concepto propio de ustedes que es la educación. Eso significa que en el desarrollo histórico de las sociedades hay una cantidad de conceptos de educación. Pero yo creo que el análisis lo vamos a llevar, vamos a tomar algunos conceptos de referencia sobre lo que es la educación, pero realmente tenemos que pensar en el efecto que estamos experimentando. Por ejemplo, ustedes han notado, Dagoberto nos está colaborando y puede ser que otro compañero o compañera colabore. Ustedes están interactuando. Bueno, vi el foro y había una buena cantidad de participantes, no estaba completa porque ahorita veo 95 de asistencia, pero yo estoy ahí, serían 94 de asistencia, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay ya una interacción. ¿Y esa interacción en qué se traduce? Es una traducción porque tienen elementos que les lleva a ustedes como producto de la formación educativa que han tenido. Esa es una pregunta. Y, por ejemplo, otra de las cosas es que también Dagoberto y otro compañero o compañera explicaba y cómo hay que usar el campo virtual, cómo había que hacer todo ese proceso, y entre ustedes se ha empezado como a generar una comunicación, una interacción, y también creamos el WhatsApp, ¿verdad? Ese WhatsApp estuvo muy dinámico el día de ayer, ¿verdad? Muy dinámico. Y dijimos, bueno, el WhatsApp va a ser para cosas estrictamente académicas. Entonces, eso significa que es estrictamente académico. Y se genera una cantidad de información y de interacción, o sea, de intercambio de ideas, de posiciones, etc. Entonces, todos esos elementos que están a disposición nos generan a nosotros una situación, se genera una situación que definitivamente hay que pensar. Entonces, quiere decir que algo está pasando en nosotros que nos ayuda a interactuar con otros. Perdón, porque miren, en tema de educación hay espacios formales e informales para la educación. Estamos en un espacio formal. El espacio formal que estamos es que tenemos el MIR, tenemos el campus y están ustedes y estamos en esa interacción. Entonces, tienen que saber qué les facilita a ustedes hacer todo ese tipo de situaciones que se generan. Entonces, quiere decir que allí también está la familia. La familia también hace un acto educativo. ¿Cómo hace un acto educativo la familia? Bueno, porque está pendiente de los hijos, está orientando a los hijos, los está cuidando, los está alimentando, y entiendo que todos ustedes están bien cuidados, bien comidos y bien cuidados. Entonces, aunque ya sean adultos, significa que en ese momento hay que ver cómo es que todos esos procesos, cuando yo estoy planteando la familia, la comunidad, son procesos no formales, informales de la educación, ¿verdad? Entonces, pero también tenemos que seguir la pista, qué es lo que nos hace a nosotros poder digamos, estar en esa parte de que nos facilita esa situación. Y esa es una de las cosas que tenemos que encontrarle un nombre, cómo se llama. Ahora, las sociedades, yo les hablaba de diferentes tipos de sociedades, ¿verdad? Y las sociedades han evolucionado a partir de cómo han dominado el mundo y cómo se han repartido el mundo y cuánta es la cantidad de recursos que tienen, ¿verdad? Entonces,
Esa es una situación que tienen que tomar en cuenta porque nuestro territorio es pequeño, no tiene muchos recursos, solo tiene gente, ¿verdad? Y mucha gente, y vamos a ver qué hace toda esta gente, ¿verdad? Entonces, significa que pero hay otros territorios mucho más fuertes y además de eso tienen dominación sobre otros, pero eso como producto de otras categorías que pudiésemos ir analizando sobre eso. Entonces quiere decir que las sociedades establecen sus sistemas educativos, ¿verdad? Y nuestra sociedad tiene establecido ese sistema. Y otra cosa importante para nuestro contexto salvadoreño, nuestro sistema educativo no estaba ya con los ancestros, no va. Nuestro sistema educativo surge en un momento determinado en nuestra historia. Entonces yo les planteé y dije a ustedes, nuestra sociedad, nuestro pueblo originario, la conquista, la colonización, ¿verdad? Pero después de la colonización viene la independencia. ¿Qué significó la independencia? Y deja de ser colonia y pasa a ser un Estado libre. Al hacer un Estado libre quiere decir que formula sus leyes, se estructura, se organiza para funcionar como tal. Entonces, lo más interesante cuando se habla de esto, de cómo se estructura como un Estado, aparecen los poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, el tema educativo va a corresponder al ejecutivo. Por lo tanto, el ejecutivo crea una cantidad de instituciones y una de ellas es la educación. Y ahí surge la categoría del Ministerio de Educación. Entonces, quiere decir que el Ministerio de Educación pasa a ser la estructura que va a pensar, que va a organizar cómo se va a dar la educación en este país. Y así en todos los países. Entonces, analizar y pensar cómo se estructura el Ministerio de Educación. Ustedes, todos hemos sido parte del Ministerio de Educación, seguimos siendo parte del sistema de educación y que ya tienen idea cómo funciona. Pero es importante saber de dónde surge y cuándo tiene autonomía, bueno, en términos de territorio, como Estado libre e independiente, ¿verdad? Entonces ahí marca otra historia en diferentes dimensiones que la podemos explicar, pero lo que nos interesa en este momento es la parte, perdón, de la educación. Entonces, cuando se plantea precisamente, se crea esa institución, ¿qué necesita? Necesita espacios, que son las escuelas, necesita programas de estudio, necesita profesores y también que los estudiantes vayan a la escuela. Y así inicia la historia. Y con una cosa muy interesante, por ejemplo, este día se celebra el 181 aniversario de creación de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Es un acontecimiento importante porque lo encontramos en esa explicación que damos en cuanto que cuando se creó el 16 de febrero de 1841. De 1841. Entonces, tiene más de 100 años, ya casi acercándose a 200 años. Y ustedes son parte de esta institución y creo que eso debe ser muy digno para todos pertenecer a la Universidad de El Salvador. Pero, imagínense bien, la independencia fue en 1821 y la universidad surge en 1841. O sea, de que surge, vamos a ver, 20, 30, a 30 años después de la independencia, ¿verdad? 30 años, un aproximado, o sea, hay fechas exactas. Pero, como ven ustedes, cómo se fue haciendo eso. Pero hay otro detalle importante, entonces, por ejemplo, ustedes, ¿cómo se gestaron los movimientos de independencia? Es que también, fíjense, como colonia, también fundaron universidades claves durante la colonia. Y, por ejemplo, ¿cuáles fueron esas universidades clave? Fue la de Guatemala, la Universidad Autónoma de Guatemala, la USAP, que tiene, creo que tiene como, 300 o 400 años. Y también una universidad de Nicaragua, que es León,
que fueron como los primeros centros de estudios de nivel superior. Cuando analicemos un poco sobre la historia de la educación, ustedes se van a dar cuenta en qué momento y bajo qué estructura toma forma esto del aspecto de la educación, ¿verdad? Pero entonces estoy diciendo esos acontecimientos porque precisamente es lo que se denomina como universidad. Surgen las escuelas y cómo los diferentes pedagogos van definiendo, discutiendo cómo hay que ir organizando todo el sistema educativo. Entonces eso es una cosa muy importante, cómo es que se va, digamos, haciendo eso. Otra de las cosas importantes de las preguntas que ahí está planteando es, por ejemplo, cómo se produjo la aparición de la ciencia. O sea, la ciencia no surge precisamente en ese tipo, ni en la primitiva, ni en la esclavista, o en otro tipo de sociedades. Tenemos que identificar exactamente cuándo surge la ciencia. Y que la ciencia es un momento o un instrumento muy importante porque va a determinar el desarrollo de todas las sociedades. Y la ciencia, o sea, de que tenemos que tomarla en cuenta porque también marca una situación muy importante de cómo es que vamos desarrollando. Dagoberto, por favor, en el apartado 2, donde dice la educación como fenómeno social. Bueno, miren, eso es una cosa, más abajo. Esto de las posibles respuestas que yo les daba sobre esa pregunta, ahí, sí, como no, ahí. Entonces, eso es una cosa muy interesante en el sentido de que si ustedes están atentos, pues verán de que el tema de educación tiene una trascendencia, tiene un aspecto muy importante y complejo a la vez, ¿verdad? Porque cada quien o cada filósofo, pedagogo, sociólogo, va definiendo el tema de la educación, pero lo importante es que podamos identificar qué elementos tiene incorporados sobre eso. Entonces acá tenemos esta categoría que dice la educación como un fenómeno social, ¿verdad? Entonces dice que una de las cosas es que necesitamos nosotros para poder desarrollarnos es establecer relaciones con otros, ¿verdad? Y relacionarnos con otros quiere decir que mis capacidades o habilidades sociales también permiten hacer un conjunto de situaciones que nos llevan a nosotros a poder entender eso. Entonces, plantear la categoría de la educación como un fenómeno social quiere decir que la educación, en principio, estamos diciendo que solo sucede en las personas. Sucede en las personas. Pero alguien me puede decir, pero mi perico puede repetir. Y que mi perro me puede identificar y que se alegra mucho y que me quiere mucho y aunque le pegue, él me sigue queriendo. Entonces, pero no estamos refiriéndonos a eso. Nos estamos refiriendo que el término educativo solamente es posible en las personas. Entonces, ahí aparece como diciendo o teniendo claro que la educación es parte de nuestro parte esencial en las personas. Entonces vamos a encontrar algunas palabras, por ejemplo, ahí dice que la educación ha tenido históricamente dos sentidos. ¿Cuál es ese sentido? Uno, que procede de educare. Educare quiere decir criar, alimentar. Y el otro que proviene de exducere, sacar, llevar, conducir de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa parte que nosotros tenemos de manera personal, pero luego yo me interrelaciono con los demás, es una cosa que va determinando por qué la educación es un fenómeno social. O sea, es algo que nosotros tenemos y desarrollamos. Tenemos y desarrollamos. Por supuesto también que está guiada, está orientada, está cuidada por otros, los padres, las madres, ¿verdad? Y la educación. Entonces la educación como un proceso en el cual nosotros nos mandan ya a cierta edad que tenemos que ir a incorporarnos al sistema educativo. Entonces fíjense que ahí aparece, si lo baja por favor, donde dice la educación es un proceso de alimentación. ¿Lo puede bajar? Ahí está. En la educación dice es un proceso de alimentación que mediante una influencia externa
acrecienta el ser biológico espiritual del hombre. Entonces, esa es una explicación que da este autor, que dice cómo podemos entender el concepto de educación en primera instancia como un proceso de alimentación, pero además de eso dice que la educación es un proceso de encauzamiento o de conducción de disposiciones que ya existen en el ser y que se propone la configuración física, espiritual, etc. Entonces, exactamente esa parte es lo que a nosotros nos lleva a pensar que por qué se explica de que la educación es un fenómeno social. Bájelo, por favor, Dagoberto. Es un fenómeno social porque precisamente, más por favor, vamos a encontrar esas dos partes que dice que es un proceso de alimentación, pero que además es una cuestión más interna y también externa, ¿verdad? Las influencias, las interacciones, pero yo biológicamente, físicamente también tengo una disposición, cómo es que voy a desarrollando todo eso. Por favor, al final de la página, de esa página. Luego de eso, fíjense que van a aparecer otros conceptos, otros conceptos relacionados a eso, donde, por ejemplo, dice que hay otras formas de educar. Por ejemplo, tenemos ahí lo que es la heteroeducación y la autoeducación, ¿verdad? Estos son conceptos muy interesantes porque cuando estamos hablando del interno y lo externo, se denomina así: lo externo, heteroeducación, y la autoeducación, algo interno. Entonces, nosotros experimentamos procesos por los cuales somos influenciados positivamente. Ahorita en este espacio virtual estamos influenciados entre el grupo y mi participación con ustedes, en el sentido que estamos analizando y estudiando el concepto de educación. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros podemos denominarle heteroeducación, ¿verdad? Que hay una influencia. Eso no quiere decir, yo la puedo determinar aquí en el ámbito de la escuela, pero afuera también pueden haber otros agentes que estén modificando eso. Por ejemplo, la familia, los medios de comunicación, los amigos, las amigas, están modificando toda esa parte. Y también lo que es la autoeducación. La autoeducación es lo propio que yo tengo, ¿verdad? Yo me preparo, yo estudio, yo pregunto, y todo eso que yo hago de manera autónoma porque siento la necesidad de formarme, lo hago. Entonces, eso es la autoeducación. Yo necesito buscar información de un concepto o ampliar mis conocimientos sobre un tema específico, pero lo hace de manera autónoma. ¿Verdad? Usted quiere aprender idiomas. Algunos han llevado procesos intensos para el dominio de un segundo idioma y van a los cursos, etcétera. Pero puede ser de que de manera muy personal, muy propia, usted ha empezado a formarse usted mismo y busca y todo lo demás. Y eso es una gran ganancia, porque se avanza, pero hay que tener cierta disposición para los procesos de autoeducación, ¿verdad? O sea, leer, hacer las tareas, estar atento, eso es parte muy voluntario de cada una de las personas, pero puede ser que alguien esté obligado y que precisamente eso le limite a hacer esos procesos. Entonces, como ven ustedes, estamos identificando ahí algunos elementos muy importantes del concepto de educación: lo interno, lo externo, y que cómo se le denomina. Pero una cosa importante es las influencias. O sea, cuando estamos hablando del entorno y de todo aquello que a mí me acompaña, precisamente es eso lo que me hace que yo entre a esos procesos, y los experimentamos. Ahorita estamos en un proceso de heteroeducación, y en todas las asignaturas que ustedes llevan están en un proceso de heteroeducación, influencia externa. Pero hacer la tarea, buscar información, estar atento, ser responsables, eso es parte de lo que es la parte de la educación. Entonces, significa entonces que nosotros tenemos que estar atentos sobre eso. Dagoberto, por favor, la página, baje por favor, yo le digo hasta dónde. Creo que es la página 11. Ahí está. Entonces,
ahí. Entonces, no, un poquito más abajo. Ahí. Entonces quiere decir que, por ejemplo, ya con estos conceptos y con estas definiciones que estamos dando, quiere decir que la educación, si eso es una influencia, si eso tiene un proceso interno e interno, entonces dice que puede ser un proceso, ¿verdad? Entonces dice que la educación se presenta como un proceso, ¿verdad? Además de eso, en ese proceso hay un efecto. ¿Cuál es el efecto que va a tener? Bueno, miren, el efecto, pues todo lo tenemos, lo seguimos experimentando, y algunos son formales y otros son informales. El que estamos es formal, porque usted tiene que pasar la asignatura y todas las asignaturas que lleva. Entonces, eso es un proceso formal. Y el efecto es pasar. Bueno, pero no solo pasar, tiene que aprender, ¿verdad? Lo que estamos aquí analizando. Porque digamos que esta es una preparación profesional y digamos su carrera también es para la docencia, porque dice enseñanza para la enseñanza de idiomas. Para la enseñanza de idiomas quiere decir que usted se está preparando para un profesional para que enseñe, pero puede ser que tenga otro espacio que le interese y lo puede hacer. Bueno, entonces ahí encontramos un concepto que dice educación es todo proceso de influencia, de configuración o desarrollo del hombre al mismo tiempo que el efecto de esa influencia, de esa configuración o de ese desarrollo. Vean qué interesante este concepto porque estamos hablando de algunas palabras claves como es la parte de la influencia, el desarrollo y además de eso una configuración, ¿verdad? Entonces nosotros vemos la transformación de las personas y cuando estamos hablando de ese proceso, por eso existen los niveles educativos. Bueno, ahora se habla de la formación inicial y parvularia. De la formación inicial y, por ejemplo, no sé si han estado atentos, pero hay una política de atención, nacer con cariño. Entendería yo que eso es importante porque estamos hablando desde que la mamá está embarazada, que tenga todas las orientaciones cuando este niño o niña nazca, cómo va a nacer. Y luego, posteriormente, esa atención que va desde lo que es el embarazo a los 3 años y luego lo que empieza la parvularia de 4 años a los 6 años. Entonces hay un proceso sistemático en eso. Pero en eso hay una atención y esa atención tiene un efecto o tiene un resultado. Eso significa que si eso de ser real puede hacer que las condiciones de niños y niñas sean muy buenas en términos de lo que necesita para poderse desarrollarse plenamente. Vea, por supuesto que para desarrollarse plenamente necesita comer, necesita tener como satisfechas las necesidades básicas. Y luego pues se diseñan programas precisamente para llevar esa secuencia de formación. Fíjense que eso históricamente no fue así. Cuando veamos en la otra unidad cómo es que surgen o cómo se desarrolla en la historia la educación, ahí ustedes van a diferenciar cómo fue considerado el niño y la niña y cómo cuando eso se vuelve importante cambia todo el enfoque de la educación. Entonces, este concepto precisamente que nos lleva a esa parte es bien importante. Entonces, aquí hay una cita donde dice educar, baje un poquito por favor, educar dice es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer de cada hombre un resumen del mundo viviente hasta el día en que vive. Eso es importante, porque miren, se supone que nosotros tenemos un ciclo de vida, pero ese ciclo de vida tiene una dinámica, tiene un sentido. Eso significa que, bueno, nos cuidamos, nos protegemos, porque necesitamos hacerlo e ir cumpliendo esas metas, pero también vamos avanzando. Y por supuesto también que nunca sabemos nosotros cuándo es el fin de cada uno, pero mientras nos llega el fin de cada uno, entonces vamos superando todos esos aspectos que necesitamos para poder existir. Entonces dice que esta definición, pues dice que para la vida pues tenemos que prepararnos en ese sentido.
Por eso es que es importante esa parte que se está planteando sobre eso. Bueno, en ese orden de cosas, Dagoberto, en la página 12, a la mitad de la página, hay otros dos conceptos muy importantes, ese que es educabilidad y educatividad. También esta es porque cuando estamos planteando por qué la educación es un fenómeno social, ya identificamos varios elementos, pero está este otro que dice la educabilidad y educatividad. ¿A qué se está refiriendo esto? Dice que, por ejemplo, que el significado, las posibilidades que nosotros tenemos de ser educados. Entonces, nuestras posibilidades de ser educados, en principio, nosotros tenemos una condición normal. Una condición normal quiere decir que tenemos todas las facultades para poder desarrollarnos, pero puede ser que otras personas no las tengan, ¿verdad? No las tengan, pero pueden sobrevivir, que tengan una dolencia mental, que tengan una deficiencia, pero hay limitantes para que pueda hacer eso. Entonces, la educabilidad y educatividad, la posibilidad de ser educado, significa entonces que puede ser grupos o personas que no logren superar eso, o por otras razones económicas o de pobreza, le limiten también a hacer esa parte de la educatividad. Entonces, fíjense, en estos conceptos de educabilidad y educatividad, en ese sentido, fíjense, la primera, que es educabilidad, dice que si se sigue el razonamiento anterior, la significación de la educación para el progreso humano, entonces se tiene que admitir que puede ser educado. Esto es posible por su propia naturaleza. O sea, ya explicaba por qué esa propia naturaleza, la condición inicial que nosotros podemos tener para poder adaptar, y eso se llama educabilidad. Ahora, la educatividad, ¿verdad? Dice que la educatividad, si se une ese principio moderno sobre el viejo aforismo cubano y la luz de los caballeros del siglo XIX, se expresa que la educación empieza en la cuna y acaba en la tumba. O sea, de que ¿por qué se plantea esto? Porque aquí hay otro concepto que tenemos que considerar, que es el aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje es un efecto que nosotros tenemos en ese proceso en el cual nosotros vamos. Y entonces podemos decir, ¿cuándo empezamos a aprender? Si el niño desde que está en el vientre de la madre y cuando ya está todo formado, él ya tiene estímulos. Él ya tiene una conexión con el medio exterior a través de su mamá. Y que a través de su mamá le transmite información. Entonces hay niños, y los que han experimentado muchas veces, que cuando los niños nacen y ellos reconocen una voz, y esa voz a ellos les da alegría, ¿ves? Porque esa persona estuvo con la mamá en contacto, y eso hace que le reconozca y sienta esa satisfacción. Entonces, en esa parte de la educatividad, dice que tenemos la idea completa de necesidad de la educación para el ser humano. Además de las condiciones naturales y sociales a las que el hombre se inserta, tienen amplias posibilidades para educarse, y lo que se llama educatividad. Entonces, la educatividad va a ser posible en cuanto tengamos condiciones de adaptación. Pero fíjense que muchas veces hay niños y niñas que les cuesta la adaptación, porque hay una cosa, mientras el niño y la niña está en su casa y no va a la escuela, y todo gira alrededor de él. El más importante, él genera atención, él es todo, es el rey. Pero el problema es cuando va a la escuela, ¿verdad? Que tiene que estar con otros y compartir con otros. Puede ser que se adapte o le cueste adaptarse. Entonces, adaptarse a ese proceso, eso se llama socialización. Entonces el niño tiene que aprender a convivir con los demás, tiene que aprender normas, tiene que aprender digamos, a procesos que le demanda precisamente donde está. Entonces esa es una de las cosas que tenemos que ver, digamos, cuando se inicia todo ese proceso. Al final de la página 13, por favor, Dagoberto,
donde dice funciones de la educación, ¿verdad? Funciones de la educación. Abajo. Ahí. Entonces ahí hay una cita que dice que la educación social tiene diferentes funciones. La palabra función proviene del latín funstio y es la manifestación externa de las propiedades de cualquier objeto, fenómeno o proceso o de un sistema de relaciones. Perdón, significa que ya estábamos planteando de que la educación tiene esa parte de interacción de manera externa y de manera interna y que a partir de eso pues digamos que vamos a tener las capacidades para que podamos nosotros poder desarrollar toda esa parte de digamos de cómo vamos a entender eso. Entonces, como ven ustedes, hay una serie de elementos y de aspectos que estamos considerando precisamente. ¿Por qué se dice que la educación es un fenómeno social? Hay como 4 o 5 conceptos que se han explicado y se han dicho en qué consiste toda esta parte, ¿verdad? Bien, entonces esto es la primera parte que estamos planteando sobre los conceptos de la educación, sobre lo que estamos ahí planteando, los contenidos que tiene esta parte de abordaje de esta primera unidad. Bien, entonces la otra actividad, que son los mapas conceptuales, los que participen lo pueden presentar y si no lo puede presentar, pues lo puede explicar. Y lo que había dicho es que ya va a estar abierto después de la clase para que ustedes lo puedan colocar allí sobre eso. Entonces, fíjense que una de las cosas importantes que estamos identificando por qué la educación es un fenómeno social es porque precisamente es un aspecto que tiene que ver con las personas. Y además de eso, todos aquellos elementos que tienen que ver en la historia y cómo a través de las diferentes historias de los diferentes territorios se va conformando esas características muy propias de cada territorio. Y además de eso, cuál es la estructura de Estado, porque estamos hablando de una situación después o sea, más bien después de la colonia, que es la independencia, y luego Estado libre. Y como Estado libre, ¿cuáles son esas características que va a tomar sobre todo eso? Muy bien. Me gustaría saber si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, Lip. Bueno, pues, entonces vamos ahora a la otra parte, que es sobre los mapas conceptuales. Tienen la palabra ahora ustedes. ¿Quién inicia? ¿Quién inicia? Gracias, Dagoberto. Un gusto, Lick. Muy bien. ¿Quién inicia explicando su mapa? Vamos a ver que se apunten los primeros 4 nombres. Vamos a ver. ¿No hay voluntarios? Y hay 94, imagínense ustedes. Bueno, entonces lo vamos a colocar. Adriana Marcela González, ¿está ahí? ¿Adriana? Sí. Muy bien. A ver, alístese, ¿verdad? Adriana Marcela, porque hay varias. Sí. Adriana Marcela González. Exactamente. Permítame, que vamos a apuntar los primeros 4. Alexandra Abigail. ¿Alexandra Abigail está ahí? Sí. Vaya, lista. Y luego vamos a ver a Anthony Josué. Anthony Josué. ¿Está ahí, Anthony? Bueno, Axel Alejandro. Axel Alejandro. Sí. ¿Listo? Axel. Sí. Vaya, en ese orden que voy mencionando van a participar. Y Boris Alexander, ¿está ahí? ¿Boris? Sí. Muy bien, sí. Listo. Vaya, entonces empiece. Adriana, ¿va a presentar? Sí, pero le voy a presentar desde la cámara de mi teléfono porque tuve problemas para conectarme desde la computadora. Vaya, pero lo puede hacer rapidito. Sí. Vaya, okay. ¿Comienzo ya? Sí, comience ya. Bueno.
Pero Adriana, ahí abajo, no sé si tiene la posibilidad de que ahí en el mismo Meet tiene para que usted pueda presentar. Entonces, abra ahí, si puede hacerlo, ¿verdad? O tiene máquina, exactamente. Sí. No, para que tenga máquina, haga ahí. Tiene la opción, ahí tiene una flechita donde dice presentar. Ahorita. O puedes ¿sí? mandármelo a Adri, puedes mandármelo a mí para si quieres que te lo presente. Vaya, está muy bien, gracias Mario. Ahorita voy a intentar y si no... Cuando ya tenga la ventanita, dele clic y ahí le va a dar presentar. Ya puede, dice. Estás compartiendo, ahora ponga el contenido. ¿Lo pueden ver? No, pero no es así. No es así. Mándeselo a su compañero para que le pueda ayudar. Entonces, Alejandra Abigail. Alejandra. Creo que no lo puede presentar porque no tiene el teléfono, solamente en la computadora. No, ahora usted, Alejandra. Ya le dijo un compañero que se lo puede enviar para que lo pueda compartir. No, Adriana, ay sí, hoy sí. No, tiene que hacerlo desde el Meet, desde la pantalla. Bueno, en lo que alguien le ofreció ayuda, Mario le dice que le va a ayudar. Entonces, en lo que se lo envía, por favor participe Alejandra. Alejandra, ¿puede presentar Alejandra? ¿Usted también está en teléfono, Adriana? Sí, con teléfono. ¿Y puede hacerlo? Vaya. ¿Puede hacerlo? No. Disculpe. Sí, dígame, Dagoberto. La compañera Adriana Marcela sí puede mostrarlo desde la cámara del teléfono y que lo refleje en la computadora. Todo lo que deben de hacer es irse sobre el chat de ella y fijarlo. Ahí les va a aparecer la pantalla y les va a aparecer un poquito más fácil para que lo puedan ver. Vaya, Dagoberto está... el ruido, vamos a ver. Permítame, si gusta le presento pantalla más o menos para explicarles. Vaya, pero entonces hagamos... bueno. Está bien, Dagoberto. Sino que la envíe al grupo y cualquiera de los que estamos en computadora lo podemos presentar el de ella y ahí está ya. Explicando nada más. Ahí está ya. Vaya, lo que se debe hacer es irse, por ejemplo, al chat, o sea, al usuario encimita y le dan fijar. Ya después ella puede presentar y no habrá problema, les va a aparecer el contacto, el usuario, perdón, de la compañera. Y se les va a hacer más fácil. Tienen que fijar el chat. Sí, el usuario. Pero siempre que están presentando aparece. Por eso. Vaya, pero entonces vamos a hacer otra cosa en lo que se experimenta. Vamos a ver, Axel. Vaya, sí, eso lo voy a ver, lo de Adriana. No, pero no es de esa manera. No es de esa manera, tienen que proyectar. No, la Lili dice que no lo quiere de la cámara, o sea, ella lo quiere desde que se vea desde Word, relativamente. Yo siento que si ella lo quiere... problemas con la compu. O lo que pueden hacer es darle doble clic para acercarlo más. Es que yo creo que Adriana tendría que pasar el archivo para su teléfono para que lo pueda presentar desde el teléfono. Hagamos una cosa, no se puede. Axel,
Axel, ¿puede presentar? Adriana, hágalo desde el Meet. Si puede desde el Meet, sí, pero así no. Boris. Boris. Sí, una disculpa, Nick, por no haberle contestado antes ni me fallaba el micrófono, pero yo estoy listo para presentar el mapa conceptual. Está bien, Anthony, preséntelo. Solo me esperan un momentito. Vaya. No sé si se mira. ¿Me voy a agrandar esto? Sí. Ok, gracias. Bueno, voy a empezar presentándoles lo que es mi mapa conceptual. Primeramente, perdón, buenos días compañeros, compañeras, también para la licenciada. Voy a comenzar primero presentándoles quién fue el creador de lo que fue el mapa conceptual, conocido como el padre del mapa conceptual, y dice que fue creado por Joseph D. Novak, espero haberlo pronunciado bien. Entonces comenzamos con el mapa conceptual. Dice, ¿qué es un mapa conceptual? Según las palabras del propio D. Novak, especifica que es una estrategia, método y recurso. Según la estrategia, él dice que se procura poner ejemplos sencillos, pero poderosos en potencia que ayudan a los estudiantes a aprender de una mejor manera. Bien, dicho esto, pasamos a lo que es el método, que dice que es una construcción de mapas conceptuales para ayudar a los estudiantes y educadores a captar el significado de los materiales que se van a aprender. Pasamos con el recurso. El mapa conceptual es un recurso esquemático que representa un conjunto de significados conceptuales, incluidos en una estructura de proporciones tal como estamos viendo en todo esto de aquí. Y seguimos aquí con los elementos que forman lo que es nuestro mapa conceptual. Dice, consta, bueno, a mí me salían aquí que habían 3 elementos, aunque hay más, pero digamos que estos son los más importantes. Iniciamos con el concepto que dice que son imágenes mentales que provocan en nosotros las palabras o signos con los que expresamos regularidades. Seguimos con la proposición que dice que es la unidad semántica más pequeña que tiene valor de verdad, puesto que se afirma o niega algo de un concepto. Y seguimos con las palabras enlace, palabras que sirven para unir términos conceptuales y no provocan imágenes mentales, como son, quizás serían estas, así, que unen a todos los demás. Seguimos abajo y viene lo que son las características de un mapa conceptual. Tenemos aquí la jerarquización. En los mapas conceptuales, los conceptos están dispuestos por el orden de la importancia. Cabe recalcar que todos son importantes, pero claro, hay temas que son más importantes que otros y estos enlazan a los demás. Vamos con la selección. Agregar síntesis o resumen que contienen lo más importante o significativo de un mensaje. Y pasamos al impacto visual. Según D. Novak, un buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo simple. Bueno, creo que eso sería todo en mi presentación. Espero de una buena manera. Bien. ¿Está lista? Sí, estoy listo.
Boris, ¿qué pasó? Bueno, Boris tiene que darle clic a la pantallita que se le presenta ahí. Sí, ya sé, pero es que el internet me está fallando. Bueno, está bien. Blanca Cecia. Ana Margarita Arias. Sí, licenciada, ahorita. Vaya, Ana Margarita. Ana Margarita, ¿qué pasó? Denme un momento. ¿Se puede, Ana Margarita? Bueno, miren, la cosa es esta, que si no lo pueden, entonces explíquelo sin presentar. Y está ahí Diana Michelle. Ok, está ya. No sé si les aparece. Sí, ya se ve. Vaya. Tenemos la técnica creada por Joseph Novak de los mapas conceptuales. Significado y técnica de lo que consiste en un mapa conceptual. Tiene ideas, lo que proporciona un objeto, identificación, técnica, características, compromisos, potencialidad y aportación, metodología y recopilación. El significado y tecnología de lo que consiste un mapa conceptual en los objetivos es conocimientos y estrategias y métodos de desarrollar conocimientos mediante algún término que proporciona. Tiene algún resumen de lo ordenado de una manera única esquemática. La idea de lo que trata es recalcar y tratar de poner una fórmula en un tema eminentemente práctico. Una de las técnicas es experimentar la necesidad por optar y determinar el tema. Como identificación, poner en práctica lo que se entiende y presentar el mapa conceptual. Una de las características sería el aprendizaje cautivamente, que implica a toda una persona en niveles efectivos y cognitivos tiene que aparecer una vez el mismo concepto. A raíz de lo que consiste el mapa es el compromiso, responsabilidad de lo que depende del funcionamiento del trabajo en el que se implica. La potencialidad y aportación conecta contenidos iniciativos y contenidos conceptuales, aporta valores intercénicos que ayuda a hacer explícito el contenido del mapa conceptual. Y metodología y recopilación, participar a la hora de impartir el tema, poner en práctica los elementos fundamentales del proceso de elaboración del mapa. Ese es mi esquema, no sé si estaría bien. Muchas gracias, Ana Margarita. Sí, dígame. A mí me mencionó ahí, no le había podido. Vaya, Dayana. Ajá, Dayana, ¿está lista? Ya no aparece el esquema. Ya no. Gracias, Ana Margarita. Gracias. Dayana. No me permite compartir. ¿No les aparece? No, es que hágale clic a la ventanita que usted está viendo. Sí, ahorita. Ya.
¿Ahora sí? No, sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Les aparece? Sí, ya. Muy bien. Ok. Este es mi mapa conceptual y como pueden ver el tema tenemos dos contenidos. El mapa conceptual como técnica cognitiva y su proceso de elaboración y como técnica para compartir su significado. Primero que todo, que es una técnica creada por Joseph Donald Novak, que se presenta como estrategia y recurso esquemático. Es decir, es una técnica que él creó para relacionar, presentar, ya sea en parte de negocio, aprendizaje o organizador, para toda clase de profesional. Su uso como instrumento de aprendizaje, negocio, organizador de ideas y conceptos. Lo que anteriormente mencionaba, es un instrumento que utilizamos cotidianamente en la vida profesional y estudiantil. ¿Cómo favorece? Favorece al desarrollo de la autoestima, ya que mejora las habilidades sociales. Muchos preguntarán, ¿cómo favorece el desarrollo de la autoestima? Pero realmente hay muchas personas que no se pueden desarrollar mediante exposiciones, así que al crear un mapa conceptual basado en las ideas principales, tiene una buena elaboración, es muy simple y ayuda a desarrollarse de mejor manera en las clases o en las presentaciones. De ahí, elementos, concepto, es decir, los principales conceptos en este caso sería el tema y los dos contenidos, proposición, el propósito, podríamos decir, la finalidad de este tema, palabras enlace, qué, cómo, se presenta, cuándo, características. Estas son las características. Entre las principales tenemos el impacto visual, simplificación, jerarquización. Adoptamos los temas más importantes de las presentaciones, es decir, no vamos a venir a poner todo lo que nos han dado, en este caso la licenciada nos presentó un material y no vamos a poner todo en cada cuadro, sino que vamos a optar por resumirlo y poner de lo más importante a lo principal, podemos decir. Selección de temas y resumen de cada cosa. Impacto visual, es muy importante que nuestros mapas conceptuales tengan un impacto visual para las personas que lo están viendo. En este caso sería la clase. Presentan estrategias de aprendizaje, elaboración de un mapa, diferencia entre mapa conceptual y mapa cognitivo. El mapa cognitivo se conoce por ser un mapa mental relativamente, ya que tiene un concepto psicológico. Y las caracterizaciones, que son las que ya anteriormente había mencionado, pero quiero recargar entre la simplificación que un mapa conceptual debe tener. Muchas veces podemos confundirlo y querer poner todo lo que está en el trabajo, o queremos decir en un tema. Entonces no, un mapa conceptual debe ser simple pero entendible. Favorece a la memorización mediante la estructura, simplificación e impacto visual. Es mejor y más rápido, es un instrumento de estudio que se utiliza para memorizar diversos conceptos y temas. Conocimiento compartido se construye por la actividad y discurso conjunto. Aspectos básicos, conexión con las ideas, todo tiene que estar relacionado. Inclusión, la inclusión está basada en la aportación de todos sin dejar afuera a nadie, es decir, ¿cómo explicarles? No puedo decir que solo lo voy a hacer yo y que nadie lo puede aprender, o sea, la inclusión permite que todo tipo de personas puedan realizar este mapa y puedan trabajarlo. Diferencia progresiva, mediante los diferentes conceptos, mapas que nosotros vayamos realizando, tiene que haber un
progreso de cada uno de los estudiantes o de cada negocio que se realice. Reconciliación integradora, aquí es donde nos referimos a los conceptos, cómo están relacionados, porque no todos van a ser iguales. Muchas veces puede ser errónea la información o puede ser correcta. Basado en la idea de que el aprendizaje es individual e idiosincrático, como el conocimiento es público y compartido, es decir, para todo público. Conecta con la metodología compartida, permitiendo vivir experiencias personales dentro de los planteamientos del aprendizaje significativo. Metodología participativa, el diálogo del profesor y nuestro diálogo, que sería el diálogo inicial, permitiendo el deseo de buscar lo simple para preservar lo complejo. Eso sería todo. Gracias por la atención. Muchas gracias, Dayana. Brandon, Ismael. Brandon. Brandon, ¿está? Ajá, Brandon. Sí, pero permítame, es que todavía lo estoy arreglando ahí, el mapa conceptual. Bueno, Camila Alexandra. Camila Alexandra. Sí, Lick, ahorita se lo presento. Muy bien. ¿Ya se estaba viendo, Camila? Sí, ya se ve. Sí, ahí está, ahí está. Ya. Solo le da un poquito de zoom. Dele un poquito de zoom para que vea. Ok, ahí está bien. Bueno, tengan todos muy buenos días. Este es un mapa conceptual y yo les voy a explicar el tema. Dice, ¿cómo elaborar un mapa conceptual? Primero tenemos 3 estrategias, que son estas. Dice, procuraremos poner ejemplos sencillos para ayudar a los estudiantes. En ese caso es como poner como ejemplos sobre el tema que se va a explicar. Luego tenemos el método. Dice, es un método para ayudar y educar a captar el significado del tema establecido. Luego tenemos recursos, presentar un conjunto de información sobre el tema a explicar y estructurarlo para tener un mejor conocimiento. Esto quiere decir que tenemos que tener como la información más elaborada para que la persona que va a recibir el contenido para que lo entiendan mejor. Luego dice, proceso de elaboración. Dice, un buen mapa conceptual es considerado y conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y vistoso, aprovechando la capacidad humana para la presentación visual. Luego tenemos, dice, identificación del mapa conceptual. Dice, en nuestro caso, el mapa conceptual puede ser aplicable o adecuada en una situación y no serlo en otra. O sea, esto se refiere que los mapas conceptuales no son como para todas las materias, como por ejemplo, el lenguaje se puede hacer un mapa conceptual de cualquier tema, pero en matemáticas sería como que no muy... para enseñar bien, ajá.
Entonces dice características. La primera característica se desprende de las notas que definen el aprendizaje significativo. Después dice segunda característica. Tiene importantes repercusiones en el ámbito efectivo, ya que se otorga al alumno la atención. Luego está, dice, resumen de qué es un mapa conceptual. Este es como más específico. Un mapa conceptual es un recurso esquemático para presentar un conjunto de significados conceptuales en una estructura de proposiciones. Los mapas conceptuales proporcionan un resumen esquemático de lo aprendido y ordenado de una manera jerárquica. Esto significa que los mapas conceptuales es como un resumen del tema que van a explicar para que se entienda mejor. Lo dice la estructura. El aprendizaje de la técnica del mapa conceptual no presenta dificultad alguna. Sin embargo, su interés deriva de los procesos que ponen en marcha. Luego estamos aquí, dice, estos consentimientos están centrados en dos elementos fundamentales. Dice, la enseñanza, el primero atañe diferentemente al profesor. Dice, el aprendizaje es el segundo. Tiene como protagonista fundamental al alumno. Esto quiere decir que esto normalmente de los mapas conceptuales son para los profesores, para que los alumnos entiendan más sobre el tema. Luego dice, ¿cómo se construyen? Se construyen el conocimiento compartido. Algunos autores afirman que la finalidad de diálogo escolar viene marcado en muchas ocasiones por la necesidad que tienen los profesores de controlar las clases. Es decir, que los maestros tienen como más, ¿cuál es la palabra? Que ocupan más los mapas conceptuales para que los alumnos les entiendan mejor y sepan como más del tema y no se confundan. Luego dice la construcción de los diferentes mapas. Un primer momento dice, dedicado al debate del pequeño grupo de alumnos en que se dialogó. Se intercambiaron conocimientos, se pusieron en común las ideas que cada uno de ellos habían adquirido sobre el tema de la paleolítico y plantearon al profesor la necesidad de aclarar algunos de los conceptos. Luego dice, en un segundo momento, los dos grupos trataron de construir un mapa conceptual por todos, en el cual se incluyeron elementos de uno y de otro, negociando los distintos significados hasta llegar a un compromiso final. Esto quiere dar a entender que los dos grupos hicieron un solo mapa para que el mapa conceptual esté con más información, y capte más el tema. Y luego dice, el mapa conceptual como experiencia
participativa en el aula. Dice, en el aprendizaje penetrante en su realización que se aplica toda persona, tanto en los niveles activos como en los negativos, en los cognitivos. Esto quiere decir que los mapas conceptuales son para llamar más la atención de las personas que están recibiendo el tema y que capten mucho más rápido la información. Luego dice, en un aprendizaje autoiniciado, las necesidades, inquietudes o deseos del alumno y no de la planificación del profesor. Luego dice, en un aprendizaje facilitador, porque exige para su realización la existencia de un clima relajado, no sé. Entonces, prácticamente los mapas conceptuales son para que los alumnos capten más la información y llamen la atención para que los que están recibiendo el tema tengan más facilidad de aprender. Entonces ese sería mi mapa conceptual. Espero les haya gustado. Gracias. Muchas gracias, Camila. Bueno, miren, vamos a hacer ahorita como alguna reflexión de lo que han expuesto los compañeros y compañeras. Un mapa conceptual precisamente trata de principalmente identificar en una lectura o digamos un texto X que necesitamos saber su contenido, hacer una selección de conceptos claves. Esos conceptos claves precisamente se derivan también otros conceptos que se necesitan precisamente para poder tener una facilidad de entendimiento. Digamos que como técnica cognitiva y por supuesto una parte de elaboración, significa que debe darnos nosotros la idea de tener un esquema, de tener una presentación, pero que esa presentación de entrada nos visualiza a nosotros esa relación que hay. Y por ejemplo, de los que hemos estado viendo, presentando los compañeros y compañeras, hay conexiones, ¿verdad? Y esas conexiones significan que están relacionados o no están relacionados, o podemos hacer diferentes bloques que precisamente nos ayuda a nosotros a organizar el entendimiento, porque una cosa es que el mapa conceptual yo lo hago para poder entender yo y que los demás me puedan entender. Cuando yo presento el mapa y tal como han participado los compañeros, van explicando esas categorías. Entonces, significa entonces que es una estrategia, es un método y es un recurso esquemático que podemos utilizar para que pueda haber una comprensión propia, y otro, por ejemplo, cómo nos vamos a entender entre la profesora y los estudiantes sobre cómo es que se va a hacer esa presentación. Entonces, el asunto es tener ese esquema y esa relación. Por ejemplo, ustedes pueden hacerlo así, sin ningún, que les digo, un programa, porque existen programas también para poder hacer esos mapas conceptuales. Y precisamente se va estableciendo un proceso de codificación, ¿verdad? Entonces, en esa codificación están conectores, hay flechas, hay, digamos, relación de cómo se va haciendo toda esa parte. Entonces, de esos elementos, pues, nosotros vamos a ir identificando esos conceptos, vamos poniendo palabras de enlace, y luego estableciendo la jerarquización. Por lo tanto, que va a tener una visualización de cómo nosotros estamos haciendo la presentación, y que eso nos ayuda también a preparar el discurso. O sea, nosotros necesitamos preparar discursos. Y qué mejor que los mapas, pues es una buena estrategia para que eso pueda ser posible hacerlo. Bien, vamos a escuchar otro, si hay alguien voluntario, y si no, pues lo buscamos acá. Vamos a ver.
Está bien, Adriana Marcela, ¿hoy sí? Bueno, primeramente una disculpa a todos por no presentarles, pero sí me gustaría explicarles a mi mapa conceptual. Muy bien, Adriana, presente. Bueno, para comenzar, el mapa conceptual es un recurso esquemático por su forma que muestra conjuntos de significados conceptuales. Es importante decir que es útil dentro de los principios de metodología, ya que es un apoyo y expone cuestiones ideológicas, opciones personales o teóricas, prácticas educativas también. Un mapa conceptual tiene elementos, algunos de ellos son conceptos de proposición, palabras de enlace, síntesis y impacto visual. Algunas características que posee un mapa conceptual son las palabras claves, proporciones y su representación. También un mapa conceptual tiene un modelo de educación que se centra en la enseñanza y aprendizaje, ya que es útil para el maestro y el estudiante. También desarrolla destrezas y el alumno no solo memoriza la información, busca también el desarrollo armónico en todas las dimensiones personales. También su eficacia depende del apoyo que representa, la información que muestra, la forma que desglosa su tema. Es importante que un mapa conceptual se escriban solo las ideas principales. También desarrolla actitudes acorde al trabajo en equipo. Un pequeño resumen, creo que de la manera que se entiende. Un poco de la información. Muy bien, gracias, Adriana. Bueno. ¿Ya había terminado, Adriana? Sí. Sí, eso era todo. Adriana. Gracias por la atención. Sí, eso era todo. Muy bien, gracias. Gracias. Carlos Martínez. Está bien, Carlos Martínez. Carlos Martínez. Sí, Lica, ahorita. Ok. Permítame que no me deje presentar pantalla. Dele clic en la pantallita para que se le pueda proyectar. Sí, ya le estoy dando, pero me Porque dice cuando damos presentación, ya les digo. Sí, pero me dice que lo vea en la parte de compartir y no me habilita para que dé la imagen de la ventana. No sé por qué. Es raro, no sé por qué no me deja. Bueno, y si no, explíquelo así, Carlos. Explíquelo. Bueno. Sin la presentación. Ok, ahorita. Bueno, primeramente un mapa conceptual es una herramienta que posibilita organizar y representar de manera gráfica y mediante un esquema. Tiene como objetivo representar vínculos entre distintos conceptos. Esta técnica fue creada en 1972 por Joseph Novak, no sé si lo estoy pronunciando bien, y se preguntarán quién es Joseph Novak. Joseph Novak es un educador estadounidense, profesor emérito en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, como ya dije. Una teoría de Joseph Novak es la teoría del constructivismo. En su teoría propone que construir significado implica pensar, sentir y actuar, y que estos aspectos hay que integrarlos para construir un aprendizaje. De igual manera, esta teoría puede ser utilizada en los mapas conceptuales para representar ideas y los conceptos y presentárselos a los estudiantes sobre el tema. Puede presentarse como estrategia, método o recurso. Como estrategia podemos poner ejemplos sencillos pero en potencia para ayudar a los estudiantes.
por ejemplo, que sean ejemplos simples y que sean fáciles de entender para el receptor. Igualmente, como método puede ser utilizado para ayudar a los estudiantes y educadores a captar el significado de los materiales. Y como recurso esquemático para representar un conjunto de significados. Eso no representa ningún problema durante el aprendizaje, ya que su comprensión es rápida. Como ya bien había dicho, los conceptos deben ir lo más simples posibles, pero que se puedan entender fácilmente a la hora de exponer el mapa conceptual. Por ese medio se relacionan elementos fundamentales como es la enseñanza y el aprendizaje. El aprendizaje para los alumnos y la enseñanza que da el profesor a la hora de compartir el mapa conceptual y todas las ideas planteadas en él. El mapa conceptual es un buen medio para poner en marcha todos estos supuestos que se mueven dentro del marco del aprendizaje significativo, porque su práctica obliga al alumno al implicarse en la tarea, ya que tenemos que, como ya nosotros hicimos para crear estos mapas conceptuales que han presentado mis compañeros, tenemos que empaparnos de toda una información para plantear toda la información que requiere. Y su realización trae consigo la manifestación explícita de los contenidos. Como ya todos mis compañeros han dicho, tiene que ser la información muy explícita para que su comprensión sea fácil. El resultado es abierto en tanto que no es igualitario, lo cual favorece la iniciativa personal. Como han visto, compañeros, no todos los mapas conceptuales son los mismos, por eso requiere de una iniciativa de cada uno para poder plantear las ideas de cada uno y la diferente manera de entender los temas. Eso sería todo, Lidia. Muchas gracias, Carlos. ¿Habían ahí 2 voluntarios más? ¿Pueden presentar? Hola. Bien, vamos a escuchar. Tengo una duda. Y el mapa conceptual tiene que ser, o sea, largo, porque yo lo hice y lo hice bien, como sencillo, pues. Explíquelo, pues. ¿Me puede presentar? Sí. Vaya, veámoslo. Hasley, ¿qué pasó? Hasley, si no, explíquelo, Hasley. No aparece. No aparece. Es que para que aparezca, tienen que darle clic a una ventanita que se les aparece ahí. Permítame. ¿Dónde te vas a ir? Hoy sí. Hasley. Sí, hoy explique. Mapa conceptual, dice. Como técnica significativa y como técnica cognitiva. La estrategia. Procuraremos de poner ejemplos de estrategias sencillas pero poderosas en potencia para ayudar a los estudiantes a aprender. Quiere decir que el mapa conceptual nos ayuda a nosotros a entender mejor algún tema, porque eso es a desarrollarlo. El método, la construcción de los mapas conceptuales, que es un método para ayudar a estudiantes y educadores a captar el significado de materiales que se van a aprender. Quiere decir que
El mapa conceptual nos ayuda a nosotros como estudiantes y a los profesores a saber captar bien un tema, ya sea un tema que nos deje nosotros en un mapa conceptual, digamos, ¿sí? Ahí aparecen las partes más importantes y no las partes más prácticas. Nosotros la sabemos. El recurso, un mapa conceptual es un recurso esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de posición. Los tipos de aprendizaje por descubrimiento no se da en forma final. Por representado en forma final. Significados, representaciones, conceptos, proposiciones. Mecánica, información literal. Quiere decirlo que los mapas conceptuales también nos ayudan como para exponer, porque ahí aparecen las partes principales de lo que vamos a hacer. Y eso es muy importante. Eso es todo. Muchas gracias, Hasley. Bueno, miren, una de las cosas es que precisamente los mapas conceptuales nos ayudan a esa parte de la organización y por supuesto que tiene que ver como algo que vamos a ir desarrollando, pero básicamente tenemos que hacer el ejercicio de ir como identificando. Bueno, a usted se le da una tarea de, ¿qué? 10, 15 páginas y precisamente esas 15 páginas no va a presentar las 15 páginas, sino que tiene que leerlo para que pueda identificar el mensaje, el contenido muy rápidamente al solo elaborar el esquema. En ese sentido, pues, que nosotros vamos en esa dinámica de cómo es que se van elaborando, es lo que nos permite ir entendiendo, pero muchas veces solo nos quedamos con las primeras 3, 5 páginas y esas primeras páginas elaboramos el mapa. Entonces ahí puede ser de que cuando yo pueda revisar un mapa y por ejemplo este mapa tenía 2 capítulos, entonces ¿cuáles son como las ideas principales que se plasman del primero y el segundo? Y por otra parte también cuando usted ha elaborado este mapa tiene claro en qué consiste eso. Entonces los mapas son organizadores previos. Como organizadores previos es lo que nos va a permitir a nosotros tener una selección de conceptos, cuál es la relación que tiene, y en esa medida no tengo yo la capacidad de poderlo relacionar. Pero para ello, además de que selecciono todas esas palabras, yo debo de comprenderlo. Esa es la otra etapa, ¿verdad? Que no solamente se hace el compromiso de plantearlo, sino que cómo a partir de ello yo puedo tener claro esos conceptos, las relaciones que se generan y sobre todo puede plantearse algún tipo de dudas o de situaciones que se pueda generar de lo que estamos planteando. Bueno, ya está habilitado para que puedan subir ese mapa. Entonces yo quisiera que si alguien revisó cómo subir tarea, puede explicarles aquí a los compañeros, porque ahí está el material, cómo se sube una tarea. ¿Hay algún voluntario que puede explicar cómo se sube una tarea? Muy bien, Brandon. ¿Tiene la palabra? Presento. Vaya, presente. Está bien, Brandon, presente. Vaya. ¿Se ve la pantalla? No, es que dele clic a la pantallita que usted tiene enfrente. Ahí está. Pues sí, ¿ve? O ahorita sí, vaya. Vaya. En el campus necesitamos lo de la contraseña, ¿verdad? Nos vamos a
el curso de pedagogía. Tenemos que buscarlo, Brandon, en la carpeta donde dice primera unidad. Sí. Ahí, pedagogía como ciencia. Ahí abra, ahí está. Ahí dice, tarea. Selecciona la tarea aquí. Sí. Hay una cosa, Brandon, permítame. Bueno, se va a habilitar exactamente a las 12, no lo va a poder subir, ¿verdad? Okay. Pero ahí les da la opción a ustedes para que puedan enviar la tarea. Entonces, donde dice entrega de la tarea, cuando ustedes hacen clic, ahorita no se va a abrir porque faltan 7 minutos, no se va a abrir, pero sí cuando ya esté esa parte, ustedes van a colocar su mapa conceptual. Va a estar habilitado hasta las 5 de la tarde para que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? Bien, volviendo a la página, por favor, siempre a la anterior, Brandon, póngala, por favor. Ahí. Permítame. También en este momento de lo que les estaba explicando inicialmente sobre lo que era dele ahí un actualizar para que le aparezca, por favor, Brandon. Entonces, como los links no iban a tener problemas para los links, entonces ahí ya está la bibliografía. Haga clic, por favor. Ahí están todas las bibliografías que ustedes pueden consultar para las 2 tareas que están planteadas en la parte de la planificación, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes ya lo tienen para que puedan hacer esa tarea. Una es para el lunes 21. Una es para el 21, así es. Y la otra la dejamos para ¿cuándo? Para el 28, ¿verdad? Sí, 28, dice. Ok, entonces una es para el 21 y la otra es para el 28. Entonces, ¿cuál era para el 21, profe? Ahí, por favor, ponga, Brandon, por favor, abra planificación. Fíjense que me están preguntando que si no pasa nada si no presentaron su mapa conceptual. No, pero la verdad es que hay que rogar para que participen, pero casi no se mira, Brandon. ¿Cómo no? Póngale un poquito más de zoom. Abajo, donde están los mapas, la tarea, ahí. Entonces ahí dice, dele para abajo. No aparece la fecha, pero por favor coloquen la fecha. Ahí dice el mapa conceptual individual, ámbito de tipos de educación de Adolfo. Tienen que, abrir esa bibliografía y buscar ese autor. Esa va para el 21. Y la otra siempre es para el 28, ¿verdad? Que es lo que es la educación formal y no formal, ¿verdad? Entonces, esa es la tarea que van a hacer. Y bueno, pues, esperaría que hayan tomado notas sobre eso. Muchas gracias, Brandon. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, eso es todo. Y yo les deseo una feliz día. Y lo veo el lunes. Profe, tengo una duda. Dígame. Todas las tareas serán realizadas digitalmente. Sí. Ok, gracias. Bueno. Yo tengo una duda. ¿El mapa conceptual se va a presentar en Word o se va a subir en PDF? ¿O cualquiera de los dos acepta? Cualquiera de los dos, porque ahí lo que se les ha generado es un archivo. Y ese es el archivo que van a enviar. Bye. Yo también tengo una, e incluso imágenes podemos subir.
Sí, pueden, pero siempre y cuando yo las pueda ver, porque hay un problema de que a veces me mandan imágenes y a veces yo no tengo ese programa para poder ver esa imagen. Entonces yo creo que lo mejor es que me envíen un PDF o un Word. Bueno, muchas gracias. Ok. Licenciada. Dígame también. Yo tengo una duda, ¿verdad? Como es la primera clase que yo he entrado, entonces no tengo la contraseña del campus. Usted está en el chat, revisa el chat. He visto que varios compañeros están compartiendo allí, pero en el WhatsApp también. Mire, ahí se lo está poniendo Julio Ariel, donde dice P. Esa P es mayúscula. Es P mayúscula. Okay, pero ¿cómo? Hay un chat de WhatsApp. Sí, ahí está, mire, Julio Ariel está compartiendo la contraseña para entrar al campus. Es que yo en ese chat de WhatsApp creo que no estoy tampoco. Vaya, pues póngase en contacto aquí con el administrador que la pueda agregar. Licenciada, en el chat está el link. Dígame, Clarisa. Al igual que la compañera, es mi primer clase, por lo tanto yo no tengo esa actividad que se va a subir ahora. No sé si hay algún problema. Pues fíjese que sí, tiene hasta las 5 para que lo pueda hacer. No sé si me podría explicar entonces más o menos de qué debe tratar exactamente eso, porque como yo no estuve ayer, no lo sé, solo he escuchado lo que los compañeros compartieron. ¿Usted ya revisó el campus? Sí, eso estoy haciendo ahorita. Vaya, revise el campus y ahí está la tarea. Okay, está la bibliografía, ahí está la bibliografía también, que la pueda consultar. Muy bien, ¿alguien más tiene dudas? Sí, con respecto a este mapa conceptual, es la primera tarea y es de enviársela hasta las 5. Así es. Yo tengo una pregunta y las tareas, me imagino que cada una tiene un día para subirlas, ¿no? ¿O las podemos hacer antes? Fíjense que ahora, la de ahora tiene a las 5. Lo que pasa es que las tareas voy a poner para subir el día, porque la tarea tiene que ser compartida activa. Y entonces ya ahí todos tienen lista su tarea y en ese momento pues la pueden enviar. Y se habilita la hora. Está bien, gracias. Ok. ¿Otra duda? ¿Y las dos tareas tratan de mapas conceptuales? No, una es un mapa y el otro es un resumen. Ahí dice la invitación. Bueno.